Muy buenos días, hermanos. En este día nos acercamos para compartir una nueva reflexión. Por eso los invito a ponerse en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar, los invito a hacer un acto de contrición y pedir perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra mente y nuestros corazones. Guíanos en este ir conociendo cada vez más en profundidad el misterio de todo Dios, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Llévanos, Espíritu de Dios, a nuevas honduras, a nuevas comprensiones. Danos la inteligencia necesaria para poder penetrar en aquellos misterios que hoy tal vez no estamos viendo. Danos la gracia y la luz, la sabiduría necesaria para conocerte cada vez un poco más. Amén. En esta oportunidad, queridos hermanos, vamos a realizar una catequesis sobre el sacramento de la reconciliación, conocido en nuestra iglesia como el sacramento de la confesión. Es uno de los sacramentos que no tiene mucha buena prensa en estos tiempos en los que nos tocan vivir. Hace poco, dialogando con unos amigos, me planteaban el tema de la reconciliación, tal vez porque no se termina de entender qué es lo que significa y cuál es la gracia que nos concede la reconciliación, el pedir perdón a Dios. En este caso, bajo la guía de Raniero Cantalamessa, teólogo y profesor en Roma, predicador de la Pontificia Casa Vaticana, especialista en diversos temas, patrólogo, realmente una eminencia en el campo de la teología y de la filosofía, nos invita a adentrarnos en la cuestión del sacramento de la confesión, a la luz de una experiencia muy humana que nos acontece a todos nosotros, que es la experiencia del arrepentimiento. Por eso, nuevamente en esta oportunidad, salvo algunas excepciones que tienen que ver con poder detallar o remarcar algún punto, me voy a parar básicamente en su escrito en el libro Veni Creator, en el libro del Espíritu Santo. Lo que sigue a continuación es parte de este libro de Raniero Cantalamessa. Ya he indicado que el sacramento de la confesión no goza de buena fama en nuestro tiempo. Para muchos de los cristianos, incluso aún practicantes, la confesión es una especie de calvario. Hablando con mis amigos, ellos mismos me planteaban cuál es la finalidad del sacramento, porque les queda la sensación de tener que ir a rendir cuentas ante el sacerdote de lo que hacen en su vida privada. Esto es una falsa concepción del sacramento de la confesión. Uno no tiene que ir a rendirle cuenta a los curas, a la iglesia. Uno tiene que pedir perdón a Dios por sus faltas y sus pecados. Por eso, como está de una manera clara y muy esclarecedora, por otro lado, valga la redundancia, voy a seguir el texto de este libro, Ven Espíritu Creador, de Raniero Cantalamessa.
iré haciendo alguna acotación en caso de ser necesario. Dice así: actualmente, el remordimiento ya no goza, como suele decirse, de buena prensa. Ha habido un prolongado intento, incluso por parte de algunos filósofos, a descalificar el remordimiento, presentándolo como fardo inútil, autosugestión, vano intento de anular el pasado. Todo remordimiento se explica como complejo de culpa inducido desde afuera por la cultura y la sociedad, y por tanto, morboso. Esta crítica ha ayudado, y en eso consiste su mérito, a prestar más atención a la hora de distinguir entre el genuino remordimiento por la culpa cometida y los falsos remordimientos y complejos de culpa que, a su vez, afligen a la humanidad. Pero no ha podido anular el sentimiento generalizado que sigue considerando el remordimiento como una de las señas más fuertes de la naturaleza moral de la conciencia y de manera indirecta de la existencia de Dios. Dice un autor contemporáneo: ¿sabes qué es lo que me ha inducido a Dios? Te voy a decir, con una frase, la que se me ha dado en llamar objeción del mal. Me ha llevado a él de la mano como a un niño. A continuación explica su pensamiento. La humanidad a lo largo de miles de siglos de existencia sobre la tierra se ha acostumbrado a todo. Ha hallado el modo de inmunizarse contra todo, incluidas las bacterias de la peste. Pero no ha podido inmunizarse contra el mal. Sigue percibiéndolo como mal y sigue sintiendo remordimiento por haberlo cometido. Esto solo puede explicar por qué existe un determinante del bien. Existe Dios. Sin Él, hace tiempo que habríamos perdido el sentido del mal. Esto lo escribe un autor llamado Manzoni en Los Navíos. Cuando es genuino el remordimiento, es, por tanto, una primera e imperfecta manifestación del Espíritu Santo actuando en nosotros. ¿Cómo se puede en efecto concebir un sentido tan agudo del mal y del pecado si no es en presencia de la santidad de Dios? La conciencia es como un repetidor en nosotros de la voz del Espíritu. Una cita de San Agustín dice: nadie puede airarse y disgustarse consigo mismo sin el don del Espíritu Santo. En el remordimiento, por tanto, ya está actuando el Espíritu Santo que acusa y convence del pecado. Es como una inflamación espiritual, una especie de fiebre, que indica un estado alterado de la conciencia, la presencia en ella de un cuerpo extraño. Por eso, limitarse a combatir el sentimiento de culpa y el remordimiento sin preocuparse por eliminar la causa del mismo es tan insensato como querer a toda costa quitar la fiebre sin preocuparse por localizar la enfermedad de la que ella es un elemento o un síntoma revelador. Pretender alejar el remordimiento podría entonces constituir un sistemático intento de la cultura moderna por apagar el Espíritu Santo. Algo parecido al infantil intento de Pinocho por matar a Pepito Grillo para no tener que volver a enfrentarse con la realidad. Había que decir algo en defensa del remordimiento, para que no se borre en el hombre la capacidad de reaccionar y de no acostumbrarse al mal, capacidad que constituye una de las experiencias que más lo ennoblecen. Pero lo que más nos importa es aclarar el lado positivo del asunto, explicando que el remordimiento
puede ser nuestro aliado en la lucha diaria contra el mal y el pecado. El remordimiento, en efecto, no se manifiesta solo en los grandes delitos, sino también en las pequeñas cosas. Con ello, el espíritu actúa como un papá o una mamá que educa a su niño y lo ayuda a crecer, ora con sonrisas de aprobación, ora frunciendo el ceño en señal de desaprobación. Tenemos que ir haciéndonos cada vez más sensibles a las llamadas que el espíritu nos hace llegar a través de la voz de la conciencia y tomarnos en serio también los pequeños remordimientos. Por ejemplo, el hecho de no haber rezado, de no acordarnos de Dios, de haber hablado mal de un hermano, de haber tratado con poco amor a un pobre o a una persona, de haber faltado a la verdad, de haber concedido a los ojos una curiosidad morbosa, etc. Sobre todo, debemos sin demora transformar cada remordimiento en arrepentimiento. Del remordimiento a la alegría del perdón. Hay un salmo que describe así el paso del silencio cargado de remordimiento a la confesión que libera de la culpa. Dice así, Salmo 32, del 3 al 5. Mientras callaba, desfallecían mis huesos. Estaba gimiendo todo el día, pues día y noche tu mano pesaba sobre mí. Desapareció mi fuerza como humedad en verano. Pero reconocí ante ti mi pecado, no te encubrí mi falta. Me dije, confesaré al Señor mis culpas, y tú perdonaste mi falta y mi pecado. Repito, cita del Salmo 32, 3 al 5. Cuando escuchamos nuestro remordimiento, dice nuestro autor, nos conduce a la confesión y a la alegría del perdón. Dichoso el que se olvida su culpa y perdonado su pecado. Así empieza el salmo que acabamos de citar. Con la confesión, el alma se abre la puerta al espíritu y se une a él. Es como cuando los habitantes de una ciudad asediada salen por una puerta falsa a reunirse con el ejército libertador. Por supuesto, la confesión se tiene que renovar constantemente para que no se convierta en una práctica legalista y siga siendo lo que tiene que ser, un encuentro personal con el Cristo resucitado que espera tu confesión para devolverte la alegría de sentirte salvado. En este punto me quiero detener, queridos hermanos. Esto de la práctica legalista, la confesión no tiene que ser algo obligatorio. Debe brotar de nuestro deseo más profundo, de querer reconciliarnos con Dios, de sacar afuera aquello que nos hace doler la conciencia, que nos pesa en la conciencia, para vivir en la libertad de los hijos de Dios, reconciliados y en paz con Dios y con los hermanos. Esto es lo que está queriendo decir nuestro autor. No debe ser una práctica legal porque está estipulado que hay que confesarse una vez por semana. Debe brotar del deseo auténtico, si no, puede incluso no ser válido. Veamos qué dice nuestro autor un poco más adelante. Un modo de hacerlo es ir más allá de los esquemas estereotipados que nos han impuesto o que hemos aprendido en la infancia, tratando de localizar cada vez nuestro verdadero mal, lo que ha estado mal a sus ojos, no a los nuestros o a los del mundo. El criterio para distinguir el remordimiento sano de los falsos sentimientos de culpa es precisamente este. El remordimiento sano tiene como causa algo que está mal en presencia de Dios. El falso remordimiento, en cambio, tiene como causa algo que está mal para la sociedad y sus convencionalismos. Me detengo nuevamente en esto. El remordimiento brota de un sentimiento de culpa de haber ofendido a Dios. No necesariamente tiene que ver con lo que la sociedad acepta,
generalmente supone elementos que la sociedad rechaza o considera que son reprobatorios. Y es incluso mucho más fino, porque implica una sutileza de conciencia, un grado de conciencia más elevado. Es no querer ofender lo que se ama. El que ama a Dios no lo quiere ofender. Y de ese sentimiento de amor brota el deseo de abrirse a la confesión. ¿Se entiende? ¿Me explico en esto? No tiene que ser algo legal, ¿sí? Porque está prescrito o está sostenido como algo que está mal, sino que este remordimiento que nos debe abrir a la confesión brota del deseo de no querer ofender a quien amamos. Y quien amamos, en este caso, es Dios. Continúo. Pero hasta la confesión más perfecta es estéril y no abre la conciencia al espíritu sin el arrepentimiento y la compunción. Judas hizo su confesión. He pecado entregando a un inocente. Mateo 27:4. Pero su confesión no iba acompañada por un verdadero arrepentimiento y por la esperanza del perdón. Por eso no le aprovechó. Esto era lo que decía unos párrafos atrás. Si yo quedo solamente en la fórmula legalista, puede ser que mi confesión, por más que haya sido perfecta, sea estéril, no dé frutos, los frutos de la gracia, no renueve nuestro corazón. Por eso, si es solamente por práctica, no sirve, es fariseísmo. Cuando la confesión brota del deseo de pedir perdón por las faltas, por más leves que sean, y brotan de un sentimiento genuino, esa confesión da fruto. Continúo leyendo. El relato de Pentecostés es la mejor ilustración de cómo el Espíritu Santo nos empuja a la compunción y actúa a través de ella. Primero viene la tremenda acusación. Ustedes crucificaron a Jesús de Nazaret. A esas 3.000 personas estas palabras le llegaron hasta el fondo del corazón y preguntaron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Esto está en Hechos 2:23. ¿Qué es lo que ocurre en el fondo de su corazón? Ocurre que el Paráclito está poniendo de manifiesto el error del mundo en relación con el pecado. Juan 16:8. Exactamente como Jesús había prometido. Bajo la acción del Espíritu Santo, esos hombres comprenden que si Jesús ha muerto por los pecados del mundo y ellos han cometido un pecado, entonces han crucificado a Jesús de Nazaret, aunque ese día no hayan estado en el Calvario clavando los clavos. Esto merita otra explicitación. Nuestro autor nos está diciendo que con nuestro pecado, con nuestras malas acciones, aquello que está mal y que sabemos que está mal, que la conciencia nos recrimina que está mal, eso que llamamos pecado, que nos hace doler el alma, es el pecado por el cual Jesús murió en la cruz. Y aunque nosotros no estemos en el tiempo de Jesús, ni hayamos estado en el momento de la crucifixión, burlándonos, coronándolo de espinas, golpeándolo, humillándolo y matándolo, con nuestro pecado participamos de ese acontecimiento, porque Jesús muere por los pecados del mundo. Así que también carga sobre sus hombros nuestra culpa. Sigo leyendo. La verdadera compunción no consiste solo en arrepentirse, en sentir pesar por algo que se ha hecho. Es infinitamente más. Es empezar a ver el pecado sobre el trasfondo del amor infinito de Dios Padre y de la muerte de Cristo en la cruz. Es hacer nuestro el juicio de Dios. El vértice del miserere se alcanza cuando el salmista arrepentido le dice a Dios, eres justo cuando hablas e irreprochable cuando juzgas. Salmo 51:6.
El hombre asume la responsabilidad del mal, proclama a Dios inocente, restablece la verdad de las cosas que el pecado obstaculiza injustamente. Romanos 1:18. Escribe San Simeón, el nuevo teólogo: aunque uno tenga un corazón más duro que el bronce, el hierro o el diamante, en cuanto entra en él la compunción, lo hace más flexible que la cera. La compunción es fuego divino que funde las montañas y las rocas, todo lo suaviza, todo lo transforma en un paraíso y cambia las almas que lo acogen. Todo esto es producto del fuego divino, de la compunción, junto con las lágrimas, o mejor dicho, por medio de las lágrimas. Sigue diciendo nuestro autor: a la pregunta de los 3000, Pedro contesta: arrepiéntanse. Hechos 2:38. En el arrepentimiento se realiza el misterioso encuentro entre gracia y libertad. La libertad se pone de parte de la gracia y esta es la obra sumamente delicada del Espíritu Santo. ¡Qué belleza esto! Es la obra delicada del Espíritu Santo. La libertad se pone de parte de la gracia. Y lo va a decir San Agustín de una manera bella también. Si lo que has cometido te disgusta, eso es un don del Espíritu Santo. Aunque todavía estés suplicando el perdón a partir del momento en que te desagrada el mal que has cometido, ya estás unido a Dios, puesto que te disgusta lo que a Dios disgusta. Ya son dos los que están empeñados en vencer tu fiebre, tú y el médico. Sigue nuestro autor. El corazón humano tiene dos llaves. Una está en las manos de Dios, la otra en las del hombre. Ninguno de los dos puede abrir sin el otro. Con su omnipotencia, Dios puede hacerlo todo, excepto un corazón contrito y humillado. Para ello, misteriosamente, necesita el arrepentimiento del hombre. Dios no puede arrepentirse en lugar del hombre. Por eso, a lo largo de toda la Biblia, el corazón contrito y humillado se nos presenta como un lugar de descanso, una especie de paraíso terrenal, la morada preferida de Dios. Isaías 66, 1-2. El hombre no puede ofrecer a Dios un sacrificio mejor y más grato que su corazón contrito. Salmo 51, 19. ¿Y cómo no arder en deseos de tenerle siempre preparada en nosotros cada vez que viene a visitarnos esta habitación secreta que tanto le gusta? Del arrepentimiento a la absolución y justificación. Con el arrepentimiento termina la parte que es propiamente del hombre y empieza la parte que es exclusiva de Dios. En el Miserere hay un punto en el que el tono de la plegaria cambia de repente. Mientras que antes se hablaba de culpa, de mal, de pecado, a partir de aquí, en cambio, se habla de corazón nuevo, de Espíritu Santo, de gozo de sentirnos salvados. Del reino del pecado se pasa al reino de la gracia. Se trata de una nueva creación y el Espíritu Santo está en el centro de la misma. Es el sujeto y el objeto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No es distinto a no retires de mí tu Santo Espíritu. Lo único que hace la Iglesia es ejercer un ministerio, pero es el Espíritu el que transforma al hombre y lo convierte de pecador en justo. Con razón, en la fórmula que precede la absolución sacramental, el ritual de la reconciliación hoy nos hace decir: Dios, Padre de misericordia, que has reconciliado consigo al mundo en la muerte y resurrección de Cristo y ha derramado el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda mediante el misterio de la Iglesia el perdón y la paz. Dios hace verdaderamente una cosa nueva. Lo viejo ha pasado y ha aparecido
algo nuevo. Segunda de Corintios 5:17. Los padres de la Iglesia decían que en la justificación el Espíritu Santo funde en nosotros la imagen de Dios y que de todas las propiedades que el Espíritu Santo tiene en común con el fuego, esta sin duda es la más sublime. Y hasta aquí llegamos en esta larga catequesis, hoy excepcional. No quería cortar este tema, quería cerrarlo en sí mismo. Espero que les sirva para tratar de entender o comprender un poco mejor este sacramento. Un sacramento que nos une a Dios, que nos acerca a Dios y que a veces tenemos como falsas concepciones. Es Dios el que obra en este sacramento y es Dios el que mueve a que nos acerquemos a este sacramento para transformarnos desde adentro justamente en criaturas nuevas, en hijos de Dios, que siempre están necesitadas de la presencia del Espíritu Santo para ser verdaderamente hijos en el Hijo. Que tengan todos ustedes un bendecido día, que Dios derrame su bendición sobre cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.